Bueno, les damos la bienvenida. Hola Cata, hola Milagro, ¿cómo están? Estamos aquí armando este video porque creemos que es importante una instancia de conversación, algo más tranquilo, más lento dentro del contexto de esta obra de Vamos pronto al río, que se ha estado creando este año y que yo he estado trabajando principalmente los temas del habitar desde nuevos lugares que tienen relación con la microbiología, donde se dan también determinadas acciones que son acciones como fundamentales o esenciales de lo social, de lo humano, en estos lugares que son reinterpretaciones de lo orgánico en el fondo. Y dentro de este paraguas, que por ahora se llama Vamos pronto al río, estamos en la creación de un espacio ficticio, entre comillas, donde se amarran y bailan, por un lado los textos, las letras, y por otro lado la obra visual, la escultura, la instalación. Es por eso que estamos aquí reunidas nosotras tres. Yo quiero presentarles a estas dos grandes profesionales, la Catalina Quesada y la Milagros Ábalos. La Cata es artista visual que trabaja con los temas de la percepción energética, la meditación y los sueños hace muchos años. Y la Milagro es profesora, es poeta, escritora y editora. Tiene 5 libros a su haber. Y la idea ahora es poder conversar precisamente de este espacio que hay entre en un mundo que está independiente de nosotros, desde el cual se inspiran, por ejemplo, las obras de arte, algunas de las obras de arte, y su bajada a la obra física, la obra concreta, la materia, el libro, la obra visual, entre otros temas. Para eso vamos a partir planteando una pregunta, amigas mías, y sería bueno que vayan ahí ustedes comentando qué opinan, qué les parece o qué pueden aportar, precisamente en relación a qué es lo que sucede o qué hay entre esta idea desde cuál viene la inspiración de cualquier trabajo artístico, que puede terminar siendo un libro, una obra visual u otro, este espacio que pareciera ser inmanente, como que existiera desde antes, que puede ser una tendencia, una moda, una influencia social o una conexión espiritual en el fondo. ¿Qué sucede entre ese lugar y el artista, incluso previo a que sea obra de arte? O sea, que ese espacio de inspiración, canalización, estudio, investigación, o sea, desde donde se le tome. Pero ahí hay un territorio súper importante que pareciera ser algo antiguo, obvio incluso, que se ha hablado en diversos momentos, pero que creemos que es importante detenernos porque ahí hay distintas maneras básicamente de estar frente a ese lugar o de esa recepción, si es que la hay, porque también en la respuesta puede ser que eso no está, sencillamente esto es una investigación y es algo definitivamente más concreto. Y por otro lado, seguir conversando sobre qué sucede una vez que esta inspiración está, entre comillas, en las manos del artista o del que quiere transformar esto en materia, y efectivamente baja la materia. Y ahí está el maravilloso mundo del oficio. En tu caso, Milagro, las letras y toda la alquimia del trabajo con las letras. En tu caso, Cata, la obra visual, el dibujo y la pintura principalmente. Y al final hay un resultado que es la obra, y cuánto hay de esta inspiración inicial, de este viaje. Si es que fuera el arte en alguna medida un bonito conector de eso mismo, o un conector posible. Yo siempre he tenido como la inquietud, o sea, la pregunta en el fondo de que también, a ver, ¿qué es primero también? Si ese espacio como
mágico, de trance, de azar, incluso todo aquello que no controlamos, por así decirlo, o el oficio. En algunos momentos pienso que en el fondo tiene que estar en permanente oficio de lo que uno hace, para que en el fondo aquello que tenga que aparecer, aparezca en un campo que ya está desplegado, digamos. Sí, llano, sí. Claro. Pero también a la vez, en el fondo, pienso que es como un movimiento es un movimiento que finalmente no podemos determinar qué es lo primero, qué es lo segundo, sino que es como una cosa que tiene que estar en permanente circulación. O sea, no basta, yo creo que con esa instancia simple y pura, digamos, como de la inspiración, que llamamos inspiración Wisława Szymborska tenía una manera de llamar eso, que era como una especie como de acto no voluntario en el fondo. Y todo lo otro, o sea, es toda esa circulación finalmente lo que creo, uno tiene la certidumbre, acá nunca la certeza, de lo que va constituyendo en el fondo como lo que se está creando, digamos. Hacia dónde se dirige eso, yo creo que tampoco tenemos es como una especie como de brújula que va girando y en la que muchas veces somos encaminadas un poco, ¿no? Sí. Y también desde la práctica también me he dado cuenta que me sucede lo mismo, ¿no? Que uno está, claro, a veces se te abren espacios inimaginables, pero aún así esto se va a transformar en obra y es muy difícil porque sigo en el mundo, ¿no?, de las ideas y de las emociones. Y yo creo que al poner mano, ¿no?, en la materia, ahí es como se va entramando todo. Entonces tiene que haber como el uso de nuestras capacidades no más físicas también. Es como eso que genere movimiento para luego traer lo otro. Me acuerdo cuando estaba estudiando, yo siempre decía, ok, sí, tengo facilidad para el dibujo, pero ¿qué cuento? ¿Qué historia voy a contar ahora? Para que valga la pena, ¿no? Sí, es verdad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Claro. ¿Qué quiero expresar? Y me acuerdo que una vez, ya más grande, conocí a un abuelo en Lakota. El abuelo en Lakota tenía sus plumas de águila y se puso a agitarlas. Y dije, eso es arte, eso es, ahí está. Eso es como modificar la realidad a través de la comunicación con las fuerzas más sutiles o intangibles a veces, o que pasamos por obvio, ¿no? Una corriente de viento y ni siquiera lo estamos comunicando con eso. Entonces para mí es como un entramado, un tejido que siempre está tejiéndose todo junto, el pensar, sentir y hacer, siempre a la vez. Sí, y el hacer también al final es como lo que da la continuidad en el tiempo. O sea, pasa eso como con la evolución o sea, hay mucho que se va transmitiendo y que se construye en 15 obras, o sea, o da lo mismo, 15 dibujos, 15 momentos del hacer. O sea, el hacer es tan importante también como para terminar, como si el ser humano fuera creado primero desde un brazo, después de una pierna, después desde el tronco. O sea, hay como la dimensión temporal del oficio, que al final es el registro de un trabajador, desde donde sea. O sea, que también es muy... y en general se parte como de algo bastante concreto, o sea, como los referentes, por así decirlo, que van gatillando el gesto como creador, digamos, o por lo menos en mi experiencia,
son cosas que eran como en su momento muy concretos, muy reales, como una visión del mundo, incluso de lo social, de lo económico, de todo lo que uno miraba alrededor, digamos. Y es interesante ver cómo eso va tomando una dimensión no necesariamente más abstracta, pero sí como más, se va como despegando, por así decirlo. Como más independiente. Pero ese despegue también es el reflejo también de una introspección que uno empieza a hacer, claro, cada vez de manera más consciente, de manera más espesa, de manera más difícil también, porque toda introspección, todo acto de introspección de esa conciencia es siempre un enfrentamiento hacia los demonios, hacia las crisis. Sí, por eso el acto creativo no tiene nada de fácil, ¿no? No, Siempre está... nada. Y cuando le pregunto a un pintor, a una pintora, ¿cómo lo estás pasando? Claro. Estás sufriendo con la pintura. Claro. O sea, también hay una dificultad, en el fondo. Es el reflejo de la dificultad también que una misma tiene para vivir, digamos. O sea, ahí encuentra, en mi caso, en la escritura, encuentra, por así decirlo, un correlato, una traducción. Y en esa medida muchas veces también es un arma como de doble filo. Clarice Lispector decía, a mí la escritura, para mí es una condena y una salvación a la vez. Es lo que me salva el día, pero es a lo que también estoy condenada a hacer y todo lo que implica eso. Entonces es interesante como reflexionar en torno a eso, como a ese doble movimiento que implica, porque es exigente finalmente y es algo en el que una finalmente está volcando la vida completa. Exacto. Es un compromiso con uno misma, ¿no? Total, Entonces, claro. Y muchas veces es como martillar un clavo durante un mes. O sea, Picar piedra. Y por el placer de picar piedra muchas veces, o por la urgencia, por la necesidad de picar piedra. Sí. Y al final terminó resultando una No, obra. claro. Pero me imagino, Cata, que ponte tú en tu trabajo con los psiquiátricos, diferentes instituciones psiquiátricas, ahí eso se marca posiblemente de manera evidente, o sea, como el ser reiterativo precisamente en el bajar a la materia o el ser materia. Yo creo que no sé, a veces uno persiste en alguna... De manera inconsciente e irresponsable. Responsable con mucha fuerza. Claro. Y es misterioso, para mí es un misterio, porque insisto tanto en esto que tampoco compete, digamos, las artes visuales directamente, ¿no? Pero no sé, a veces uno tiene como cosas esa, que siente que uno, a veces me he dado cuenta de eso, que a veces uno, no sé, digo, ¿por qué voy a ayudar a esta persona? ¿Por qué me esmero en ayudar acá, en esta situación precisa? Y uno lo hace porque me di cuenta, porque siento que lo puedo hacer, que tengo la capacidad para hacerlo, aunque sea extremadamente difícil. Y que efectivamente trabajar con instituciones psiquiátricas tiene mucha complejidad por todos lados, porque por cómo funciona sobre todo la sociedad en cuanto a personas con alguna discapacidad, como le llaman, ¿no? Y para mí es más bien desequilibrios, ¿no? Que son difíciles de como mediar, no sé, en uno mismo, pero a la vez hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo. Y listo, intentando. ¿Pero concretamente qué hacen ahí? Yo he curado exposiciones con personas que están ligadas o que están, sí, ya ligadas porque ya no viven en los hospitales. Ya. Y en realidad, bueno, lo primero fue un proyecto con Radio Estación Locura, que era un grupo que estaba en el Hospital Horvitz y llevaban una radio. Pero este lugar se volvió
un centro de creación porque empezaron a pasar músicos, artistas y se creó algo muy bonito, ¿no? Que los artistas empezaron a enseñar pintura o empezaron todos a crear en el fondo. Como un taller grande. Talleres, claro, muy espontáneo. Y a raíz de eso entonces armamos una exposición y bueno, vinieron otros proyectos así. Y es muy lindo porque igual en el fondo no vienen con todo este bagaje con el que venimos nosotras, ¿no es cierto? De los estudios y la historia del arte, sino que esto viene realmente de una pulsión creativa muy personal y en la que... Y lograste, ponte tú ahí en esa exposición, ver como un resultado que de alguna manera como que uno dice, aquí hay algo más que la expresión de un estado mental, digamos. Como... Sí, bueno, había ahí, o sea, para mí hay unos artistas increíbles, ¿no? Hay cuadros de Oscar Morales con quien estuve trabajando y es bonito porque también el trabajo, por ejemplo, de curar una muestra implica también algo que a mí me fascina, que es la escenografía, reordenar. Sí, como el trabajo de la edición, lo que has hecho. Es una palabra muy bonita, yo la redescubrí ahora en el arte espiritual andino, que se dice Mastai en quechua o rumacini. Y al reordenar, es increíble como volvemos a un equilibrio también, ¿no es cierto? Y como que la belleza se puede desplegar, la armonía se despliega cuando se reordena. Entonces, creo que, claro, ese es un trabajo muy importante de edición también, ¿no? De esto, que es como hacer para que los otros lo puedan ver en el fondo, ¿no? Que este mundo en el que estamos nosotras más insertas, de arte contemporáneo, lo pueda ser recibido. Pero sí. Y pulido también, ahí pulido, está como la belleza del... que también hay un oficio en eso, o sea, como la limpieza de una obra en general, de un trabajo en general. Pero en general me he encontrado siempre con dibujos hermosos, o sea, como que digo, en verdad esto para mí es... Pues, da lo mismo ya llamarlo arte o no, pero es que es tan hermoso. Sí. Y yo creo que ahora que nosotros tenemos hijas, hijos y vemos las bellezas que hacen también y es como, wow, hermosísimo, ¿no? Hay Fabio Moravito, un escritor, no me acuerdo si es mexicano, creo, tiene un texto que habla como sobre la lengua materna, a propósito de la poesía, y dice que en el fondo ahí hay una especie como de vínculo entre el lenguaje de los niños, digamos, y no es solo él, sino que muchos poetas y poetas vinculan en el fondo ese lenguaje como que tienen los niños con el lenguaje de la poesía. Como que habría que volver de alguna manera a ese como modo de expresión que cuando uno habla con un niño o una niña, hay palabras que se inventan, hay palabras que se transforman, hay frases que como giros del lenguaje que no son estrictamente los de la RAE, digamos, que es la ley precioso y que duran un montón de tiempo. Claro, o sea, y es ahí precisamente donde aparece como lo particular. Entonces yo creo que es bonito pensarlo, o yo por lo menos lo pienso también como la escritura, como esa posibilidad en el fondo como de volver a crear, por así decirlo, una especie como de lenguaje. Yo creo que, no sé si les pasa, pero yo creo que yo hago hartos vaivenes como hacia la infancia, cuando estoy, o hacia ser niña, ¿no? Total. Cuando uno está creando, es como... O sea, la se memoria. disuelven los tiempos y uno vuelve. No hay una temporalidad, un recuerdo. Yo últimamente me he estado acordando mucho de mi ángel de la guarda, que se me había olvidado y de repente como que me acordé que tenía nombre y que le dejaba un espacio en la cama, a raíz de esto mismo, como de la figura, como de esta presencia... energética en el fondo, de una presencia que te va ayudando, que te va colaborando. Y en relación, Lika, a lo que tú decías del lenguaje y la infancia, es tan lindo también cómo eso se va mezclando y se va
condimentando del contexto. O sea, como del contexto de ese niño y del contexto físico, de las posibilidades de movimiento, del aire, o sea, como de todo lo que estructuralmente los cuerpos, que en este caso también es un vínculo con la creación de la materia del artista, te va permitiendo sacar el aire, volver el aire, o sea, hay como toda una máquina hermosa que va colaborando a esta poesía en alguna medida, o sea, si es que lo vinculamos con eso. O sea, por eso es que al final es como, es tan exigente el trabajo artístico, porque en el fondo es algo en lo que uno está pensando, o sea, son todas las variables, tanto misteriosas como reales, como de ir a comprar al almacén, los como materiales, de hacer, claro. Todas es la conjunción de todas esas variables. Entonces, como, y a propósito de la segunda, como lo que tú planteabas, Tola, como a propósito de bueno, cómo se le da forma. La palabra que utilizó la Cata yo creo que es bastante como, hace bastante sintonía, que es precisamente ese como reordenamiento, como, a ver cómo somos capaces de reordenar, por ejemplo, porque tú hablaste de los sueños, tras bambalinas, hablaste de los sueños. A ver, yo te pregunto, ¿cómo tú esas imágenes las reordenas al momento, por ejemplo, de hacer una pintura? Me interesa ese proceso, por eso te pregunto. Oye, igual voy a hacer porque soñé ayer o anteayer que estaba con mi hermana y me mostraba un libro de poesía y hablaba justamente de eso, de cómo él tenía una relación con el lenguaje de los niños y era como un juego. Wow, me acuerdo esto no de estaba preparado. Creo que tengo que pedir un libro entonces de poesía. Claro. Un libro. Yo, ¿cómo lo traigo? Bueno, yo estoy ahora, anoto todos los días los sueños porque me doy cuenta de... O sea, para mí es como yo hago en las noches o durante el día... Para mí es la continuidad, ¿no es cierto? Del día, soñar, o sea, está en continuidad total. Entonces, yo trabajo para que mis sueños enriquezcan mi día y para que me traigan signos y luces y cuando... ¿Y es posible eso? Sí. Sí. O sí. O sea, a través como de qué... Por ejemplo, yo he visto que... bueno, hay ejercicios de meditación, ejercicios que iba aprendiendo en el tiempo, pero que no tienen relación directa con los sueños necesariamente. Pero hay horas también específicas en que uno puede despertarse para luego tener sueños más lúcidos. Es un universo tan amplio. Sí. Pero en todo caso, en cuanto a la pintura... y la reorganización. Se trata como, porque en el fondo en los sueños, y lo que hablaba un poco, ¿no? De este espacio difuso finalmente, tampoco es tan claro, entonces escribirlo para mí como que ¿no es cierto? Lo especifica. Y uno ahí va bajando el sentido también de los sueños y la interpretación nace para mí mientras lo voy escribiendo. Y en la pintura es parecido, porque si uno no lo escribe, lo dibujo. ¿Y no te ha pasado de repente que las imágenes de los sueños, o sea, como que, porque no siempre son luminosas, sino que también... que uno se quiere olvidar. Claro, decís como, no, por favor, no más. Y ahí es donde uno saca lo más rico, po. Eso es lo que me he dado cuenta también. A veces uno espera el sueño hermoso, como cuando uno le dice a los niños como... sueña con los angelitos. Claro. Los angelitos. Pero en verdad eso es lo más difícil y es lo bonito que me he dado cuenta que mientras pueden parecer muy pesadillas y al final cuando uno lo abre, lo despliega con el pensamiento, ¿no es cierto? Con la conciencia, está lleno de tesoros, de sentidos que nos van a ayudar en el día de mañana. Y muchas veces también son como drenajes, ¿cachai? Como espacios de limpieza de la máquina de la conciencia, o sea, como de los miedos, así como... Claro, como que hay sueños y sueños. Yo creo que si nos preguntamos en esta mesa como, díganme al tiro, no sé, pues 2 sueños impresionantes que le hayan cambiado la vida a cada una, quizás
se acuerda de 2 sueños, Sí. Y aparte están los otros 90.000 millones de sueños, entre comillas, pero hay como categorías de sueño quizás. Sí, y están, yo sí, creo que están estos sueños totalmente. que son como una purga Sí. del espacio de la conciencia. Sí. Y que son exquisitos también, porque vienen como con los códigos o sea, como con la gráfica del inconsciente, así como no sé, viste el frasco con tal marca durante Claro. el día y en la noche soñaste cosas nada que ver, pero apareció todo el No, tiempo claro. esa marca que Claro. y eso, Hellman. claro. y eso es como tan... Yo eso digo, esto se coló, ¿cachai? Porque, o sea, Total. en la vida, ¿Y digamos, por qué se claro. coló? Sí, Es se como- cuela. es muy divertido también como... Sí, ¿en qué la contexto? locura de- La abuela de otra vida Sí. estaba comiendo esa marca, o sea, como que se arman los Sí. relatos. Pero La sin duda asociación. el trabajo artístico también es eso, o sea, es yo siento que es un lindo baile, sobre todo en nuestro país y en nuestro contexto, que en el fondo también está todo el capítulo de la autogestión, que también es como... que No, está, claro. pero que dentro Uno de juega la... perdedora. Claro, pero dentro del oficio diario del artista está por igual el capítulo de inspiración, o quizás el más breve en términos de horas, pero la inspiración, la transmutación, la reorganización, la creación, y pedir plata, y publicar, y, no sé, y todo eso al final es... quizás parecido, perdona, Lika, un segundo, al trabajo que también hacemos como mamás, en el fondo, que es como el sustrato de, ok, esto es la vida, ¿sabes? Así como que es parte de algo tan, donde sabemos que todo se mezcla como un poco con la misma fuerza, o sea, con el mismo... Y a propósito de eso, Tola, que yo considero que es muy importante en el fondo como tener una pata en la vida, digamos. Sí. Hay un poema de Bukowski, que es un poeta norteamericano, que se llama algo así como Aire, Luz y Tiempo, una cosa así, en donde es como el relato de un joven que le dice, bueno, por fin voy a poder escribir ahora que encontré una buhardilla, Claro. ahora que tengo tiempo, ahora que esto, que lo otro, y la voz poética, digamos, le dice como, no, chicos, o sea, como se escribe, todos los que han escrito, todas las que han escrito en las circunstancias incluso más adversas, Sí, no. como diciendo, no hay que estar en el fondo como en la búsqueda del Las espacio, de las condiciones condiciones ideales, por eso que a mí siempre me parece muy, muy importante como que todo corra en paralelo junto a la vida, o sea, junto a que tenéis que ir a la feria a comprar, y ahí también en el fondo, porque todo eso forma parte de la creación. Entonces, como no idealizar, a mí me gusta también como no idealizar la cosa artística, digamos, no idealizar la cosa, aun cuando somos conscientes de la exigencia y de todo lo que implica y todo el desgaste y toda la maravilla también, porque tener esa posibilidad, tener esa herramienta es increíble también. Como desacralizar un poco, Sí. aun cuando habitamos un terreno Sí. sagrado, al mismo tiempo como desacralizarlo en el fondo, y eso también yo creo que permite como Sí, llevar avanzar. a cabo las cosas, sí, Avanzar. avanzar, como no detenerse, que no te paralice el miedo, porque muchas veces te paraliza el miedo del ridículo que pueda estar haciendo, de la vergüenza que... Bueno, hay que transitar siempre en esa cuerda floja, ¿no? O sea, siempre había un autor que decía, toda obra como genial, siempre está al borde del ridículo. Porque en el fondo Uno descansa. claro, porque en el fondo hay una cosa que es como una apuesta nueva, digamos, Sí. y eso es imponer en el fondo un sistema. Una autoconfianza. Claro, total. Total. Sí. Hay algo en eso que tú estás comentando, Lika, que es muy lindo
del vincular el día a día y la vida con el trabajo artístico. Yo trabajo distintas materialidades, pero principalmente trabajo en la escultura en el fondo. Y yo creo que tiene que ver en parte con mi pasado de arquitecta y las maquetas. Yo estuve muchos años haciendo maquetas y yo no me di cuenta que la arquitectura no era para mí hasta muchos años después, porque haciendo maquetas yo era infinitamente feliz. Y mi trabajo hoy día, hace un buen rato, son maquetas en otros materiales, básicamente. Pero en el fondo hay algo con los dedos, que para mí es como la materia con la que trabajo en el día a día. Y dentro de esto de la vida es muy lindo, como estamos todo el día con las manos. Yo tengo 2 hijas mujeres peinando para allá, para acá. Te juro que cuando quiero hacer pruebas de peso, ponte tú, si me va a aguantar o no me va a aguantar el material, mientras agarro una trenza y voy trenzando o pico la cebolla, o sea, el día a día como oficio también. En tu caso, claro, como las manos como toman una conciencia. Cuando tú decís, ponte tú, desacralizar o bajar del podio de lo divino al trabajo del artista, también hay algo con cómo hago la práctica del oficio, cómo practico el coser, si soy cosedora, por ejemplo, dentro del, no sé, porque el 90% del día que no estoy cosiendo porque estoy haciendo la vida misma. Claro. Entonces hay una práctica ahí como con los equilibrios, con los pesos, que es muy lindo dentro del oficio de las manos en el fondo, porque estamos todos los días y todo el día llenos de materia que poner en juego. No sé, yo cuando te vi trabajar también, te vi hacerlo con mucha confianza también. Y yo pensaba, ahora que lo decías, pensaba que tal vez también es por eso, ¿no? Porque la confianza con la que uno le trenza el pelo a alguien, y que si lo traspasas directamente como a la escultura en greda, ¿no? Entonces... Porque también, porque me sorprende, hay de todo, ¿no? Pero en ti vi una confianza muy tranquila también en lo que haces y cómo lo haces y que lo puedes hacer rápidamente, como también, pues como hay que ir rápido, ¿no? Porque después hay que ponerse a cocinar. Exacto, porque hay que hacer todo lo otro. Pero es lindo, por un lado, esta práctica cotidiana con la materia y por otro lado también con la idea. Que uno está de repente en situaciones que uno está así como con cara interesada de lo que está sucediendo, pero en verdad está ahí o sea, es como cómo vaya articulando, o sea, aprovechando cada segundo en el fondo, porque eso es otro tema que yo creo que como apremio absoluto, o sea, está ahí todo el tiempo apurada porque es lento, o sea, dentro de esta figura utópica. Dale. En el fondo moldeabais las maquetas y finalmente en el fondo como ese gesto tuyo deriva después en todas las esculturas y todo. Pero imagínate todo el trayecto, o sea, es algo lento, es algo en lo que hay que persistir de una manera como muy... ¿Y la escritura igual de lenta? Eso yo me preguntaba. Lentísima. Lenta, a la vez es bien indescifrable igual todo esto. O sea, como que uno trata de tener algunas ideas al respecto que se desvanecen al final del día, pero... También yo creo que es lenta porque los procesos que una tiene como individuo son lentos, requieren tiempo. Pero a la vez también hay cosas que suceden de manera fugaz e inmediata y hay que estar atenta ahí para recibirlo, para saber reflexionarlo, claro. Por eso es que yo en un principio como que hablaba, no sé qué es lo primero o lo segundo, solo sé que en el fondo tiene que haber siempre como un campo fértil para aquella aparición, aquel azar. Yo creo que el azar aquí también juega sus cartas. Como captar el ahora, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos permite también. Y asumirlo, o sea, el minuto que la persona, que el artista que se dedica al oficio del arte diariamente, en el fondo, asume que es eso, dice, ok, mi terreno tiene que estar llano para transmutar, y hacer la vida misma, pero también hay un tema con la asumición,
Porque yo me imagino cuánta gente hay, sobre todo hoy día en el planeta de las redes sociales, que por lo menos ponte tú a través de Instagram, la gran mayoría de las cosas parecieran que estuvieran curadas por dentro, o sea, que hubiera diseñador, artista, porque hay que transmitir un mensaje a través de la imagen en particular. ¿Cuánta gente está con el bichito de soy o no soy orfebre? Soy o no soy poeta, literal, o sea, Claro. ¿Cuánta gente está en el borde? Porque en el fondo se dedica a ser cajero en un supermercado, o a ser mamá o papá, o trabajar en un banco, o no sé, ser profesor. Pero sí sabe en su interior que es artista. Bueno, yo creo que todas las personas lo somos, sin duda. Pero está esta como sensación límite que yo creo que el minuto que se asume, de que cuando hay una sumisión hay una responsabilidad también, como en esta fertilidad del espacio donde el cual se trabaja y al cual le llega lo que le llega, y estas fugacidades de las cuales tú estás hablando también. Y en esa responsabilidad, nada, también el tema como del reordenamiento. O sea, como ok, hoy día pasó esto, mañana pasa esto, pasado esto, y voy para atrás y para adelante. Pero lo interesante, por ejemplo, a propósito de lo que tú decías ahora, me vino como la siguiente reflexión. Es una sumisión que nadie en el fondo te obliga a hacerla, nadie la espera tampoco, el mundo no está esperando claro, entonces, claro, en ese sentido tiene como un gesto totalmente kamikaze y ciego, digamos, y absurdo, absurdo. Y desobediente, como decía el otro día en una inauguración una de las personas que hablaba. Todos los que estamos acá tenemos en común que somos profundamente desobedientes. Totalmente. Ir contra la contra permanentemente. Claro, por la necesidad de ir por la contra. Bueno, eso que implica seguramente. Yo creo que más en Chile, o sea, claramente que más en Chile todavía. Más desobedientes de todo. Puede ser. Pero sí, es verdad que nadie lo espera. El mundo no espera tus obras, ni ni lo que yo pueda escribir, ni lo que la Cata pueda... Nadie está esperando eso. Pero qué lindo. Y sin embargo nos empecinamos en eso. Entonces es bonito porque es un gesto totalmente ciego. Sí. Pero es lo que nos hace vivir también. Y también como una especie como de... Una cosa tiene algo como bondadoso, inocente incluso. Como el enamoramiento. Exacto. Como del mismo tenor. O sea, del mismo tenor. Absolutamente vital y... Claro, así uno... Pero qué lindo es cuando uno recibe el arte de otro. O sea, no hay nada más hermoso que estar en un concierto de la música que te gusta, observando una obra visual que te conmueve, o leyendo un libro que tú decís, gracias por existir. Sí. O sea, esa es la maravilla, y eso es lo que nos sostiene también después como seres humanos. Total. Y no como máquinas. Y ahí también se van entreviendo, van apareciendo la cultura, por ponerle una palabra que igual es amplia en el fondo, pero son como las escenas o las imágenes del contexto que se está viviendo como grupo, de lo que estamos viviendo. Sí. La sociedad determinada, la época determinada, o sea, tiene que existir también porque es una de las maneras, uno de los lentes a través de los cuales o pantalla a través de las cuales se muestra una cuestión que es relativamente común para todos. O sea, estamos todos aquí ahora y tu encuadre, mi encuadre, todos los diversos encuadres son también muestra de eso. A veces es como lo que no es tan evidente de ver, ¿no? Que está ahí pero que no es tan evidente de ver. Yo cuando entro a un museo como que sí, me maravillo de eso. Pero claro, son cosas que están siempre ahí, ¿no? En el aire, pero que no las vemos, que las pasamos por alto. Y qué lindo cuando uno va a poner un museo, lo que tú comentas, Cata, y uno ve una obra antigua, no sé, uno ve pinturas de 1800. Y te decís,
qué bueno que esté esto, o sea, como que También también es parte ¿no? de... Porque hay una anacronía total, y uno dice que atemporal finalmente. Exacto, y hay un relato de un momento de diferentes puntos de vista, con diferentes manos y diferentes pinceles, que en el tiempo quedan, y en el tiempo permiten informar, sensibilizar, conectar, seguir como mostrándonos como seres humanos, no sé, el hilo, la historicidad, la historia. Nosotros cuando empezamos a conversar sobre juntarnos en esta mesa, o antes de eso incluso, tú hablaste como de la narración de la materia, del material, y yo quedé como dando un poco vuelta con eso porque lo encontré tan lindo, de distintos poetas o escritores, tú misma, que trabajan a través de la palabra, aunque uno podría decir que la palabra también es esa materia, en el fondo precisamente como el esculpir de una escultura o el trabajar una pintura, o sea que hay como la literatura como trabajo de una materia o una materia en sí misma. O sea, el lenguaje, la palabra, digamos. Es complejo trabajar con la palabra. Es complejo, es complejo porque en el fondo es como que también hay que, en algún minuto, como cuando uno repite una palabra muchas veces y deja de sonar. Algo pasa también, en el fondo, como que se habita en otro registro, digamos. Un poema que está hecho con las mismas palabras que usamos o que se usan para las instrucciones de un puré. Claro. Están en un poema de tal manera reordenadas, reorganizadas, asociadas, acopladas unas a otras, que te revelan una cosa fundamental de la vida. Entonces ese desplazamiento a mí me parece que siempre es impresionante. Y usar también de su ritmo, su melodía, ¿no? Que eso no lo usamos Además, en claro, las el idioma de conversaciones partida. comunes. Claro, Mucho menos. y el castellano es muy rico en ese sentido también, pero es muy... trabajar con la palabra es Desafiante. Es desafiante, sí, es desafiante. Sí, tiene mucha razón lo que comentáis de la cotidianeidad de la palabra. Son exactamente las mismas palabras. Es la misma materia con la que uno anda dando vueltas desde que tiene año y medio. Claro, que la profesora te escribe la notificación de la niña en el colegio. Sí. Mira, yo creo que, por ejemplo, este es un buen poema que resume un poco la idea que por lo menos yo tengo frente a la poesía, a la creación, a lo que es de una poeta polaca, Wisława Szymborska, y se llama A algunos les gusta la poesía. A algunos, es decir, no a todos, ni siquiera a los más, sino a los menos, sin contar las escuelas donde es obligatorio, y a los mismos poetas serán 2 de cada 1000 personas. Les gusta, como también les gusta la sopa de fideos, como les gustan los cumplidos y el color azul, como les gusta la vieja bufanda, como les gusta salirse con la suya, como les gusta acariciar al perro. La poesía. ¿Pero qué es la poesía? Más de una insegura respuesta se ha dado a esta pregunta. Y yo no sé, y sigo sin saber, y a esto me aferro como a un oportuno pasamanos. Yo creo que de alguna manera ahí sintetiza en el fondo lo que no solo es la poesía, sino que también como... Que es una búsqueda, ¿no? Es la propia búsqueda. Exacto, finalmente. Y eso es lo que tenemos, ¿no? Sí, Tenemos y una nos búsqueda. aferramos de manera ciega a eso sin tener la definición de eso, porque no hay que tenerla tampoco, no es necesario tenerla, no hay una obligación a ese respecto. Yo tengo otro poema de este libro, que tiene que ver con el trabajo que al menos desarrollo, que a mí me gustó mucho. Se llama Atlántida. Dice, ¿existieron o no existieron? ¿En una isla o no en una isla? ¿Un océano o no un océano? ¿Se los tragó
o no. Hubo quien amara a quien, hubo quien con quien luchara, sucedió todo o nada, allí o no allí. Había 7 ciudades, ¿seguro? Querían estar para siempre. ¿Y las pruebas? No inventaron la pólvora, no. Inventaron la pólvora, sí. Hipotéticos, dudosos, no conmemorados, no extraídos del aire, del fuego, del agua, de la tierra, no encerrados en la piedra ni en la gota de lluvia, incapaces de servir en serio como moraleja. Cayó un meteoro, no era un meteoro. Un volcán hizo erupción, no era un volcán. Alguien gritó algo, nadie nada. En esta más menos Atlántida. También es muy lindo porque es la... O sea, a mí me gustó el tema de la narración de un lugar, con ese nivel de difusión. Sí. No, es bonito, yo creo que es muy como... son palabras muy propicias como para ir cerrando, porque tienen que ver también como con todo acto creativo, tanto el que lleva a cabo la Cata, tuyo. También en el fondo también tiene un gesto como de una restitución de la memoria. Sí. Entonces eso también, y esa memoria conforma un lugar que es lo que es Atlántida, digamos, que está ahí, y por lo tanto todo en el fondo, como que toda creación nos debería, no sé si nos debería, pero o nos remite por lo menos a eso, a tu lugar, a mi lugar. Y todo cabe un poco también, es como, claro, como un molchino. Exacto. Se llevó a un lugar tan burdo, pero es tan inmenso el lienzo que es un lugar donde también se puede descansar en ese sentido, frente a esa urgencia que hablábamos antes. Porque también todo cabe y a su ritmo y a su tiempo, o sea, sin sacándole el foco del centro, claro. O sea, como ampliando los bordes. Oye, ese es un lindo cierre. Perdón. ¿Tu Carita? ¿Quieres? No, es que encontré muy bonito el cierre. No, de verdad, no, como decía. Sí, es bonito. Bueno, vamos a cerrar esta instancia. En el centro del ser. Ahí. En el centro del ser. Y mire cómo apareció el viento. Sí. Y como dice uno de tus últimos, no es tu último, tu penúltimo libro, yo creo, Lika, Una luz sin borde. Yo creo que también es un gran título para hablar de esto mismo. O sea, una luz puede ser la obra, la determinada obra, y el resto es un lienzo vasto. Desplegado. Claro. Donde pasará y pasó lo que tenga que suceder. Gracias. Amigas, bellas. Esta conversación. Gracias. No estaremos viendo.